64, en la ciudad de Roma comienza el gran incendio. 711, en la batalla de Guadalete, Táriq ibn Ziyad vence al rey Rodrigo, cabeza de los visigodos, victoria que supuso la casi total conquista musulmana de la península ibérica. 1068, en España, Sancho II de Castilla vence a su hermano Alfonso VI de León. 1131, en los condados catalanes Ramón Berenguer IV de Barcelona asume el gobierno tras la muerte de su padre Ramón Berenguer III. 1195, en Ciudad Real, derrota absoluta de Alfonso VIII de Castilla, batalla de Alarcos. 1333, en Escocia se libra la batalla de Halidin Hill, durante la última de las guerras de la independencia escocesa. 1525, en Alemania, Martín Lutero recibe la excomunión del Papa de Roma. 1544, en Francia, comienza el sitio a Boulogne-sur-Mer, durante la invasión del rey inglés Enrique VIII, en el marco de la Guerra Italiana de 1542. 1545, frente al puerto de Portsmouth, Inglaterra, se hunde el barco de guerra Mary Rose del período Tudor. En 1982 será reflotado en el proyecto más complejo en la historia de la arqueología marítima. 1553, en Inglaterra, María I, la católica, es coronada reina, sustituyendo a Lady Jane Grey, quien reinó solo 9 días. 1588, en Inglaterra en el marco de la Guerra Anglo-Española, 1585, la Armada Española arriba al Canal de la Mancha, batalla de Grey Plains. 1605, en Guangdong, China, sucede un terremoto de magnitud 6,5 en la escala sismológica de Richter. 1610, en Santiago de los Caballeros de Guatemala, actual Antigua, es nombrado obispo Juan de las Cabezas Altamirano, obispo de Santiago de Cuba. 1623, en Roma, 55 cardenales entran en cónclave para elegir al sucesor del Papa Gregorio XV, fallecido el 8 de julio. 1624, en Hebei, China, sucede un terremoto de magnitud 5,5 en la escala sismológica de Richter y una intensidad de 7. 1692, en Salem, Massachusetts, 5 mujeres son ejecutadas acusadas de brujería, probablemente con el fin de confiscar sus bienes. 1698, en Ambato, Ecuador, cerca del volcán Carihuayrazo, un terremoto deja miles de víctimas fatales. Posiblemente sea el mismo terremoto que el 20 de junio de 1698. 1747, en Italia se libra la batalla de la Sieta, las exiguas tropas piamontesas vencen al ejército francés de Luis XV. 1760, en Puerto Rico, varios españoles realizan solicitud formal para fundar la ciudad de Mayagüez. 1808, en España se libra la batalla de Bailén. 1821, en Londres, Inglaterra, Jorge IV del Reino Unido es coronado rey. 1824, en México es fusilado el exemperador Agustín de Iturbide, que había abdicado el año anterior, había regresado a su país con la intención de sumarse al ejército para repeler una invasión europea. 1843, en Inglaterra, el ingeniero británico Isambard Kingdom Brunel, 1806 a 1859, bota el buque SS Great Britain, el primer barco de pasajeros propulsado con una hélice, el primer transatlántico con casco de hierro y el barco más grande del mundo en su momento. 1845, en Nueva York, Estados Unidos, un incendio destruye 300 edificios. 1848, en Seneca Falls, cerca de la ciudad de Nueva York, se lleva a cabo la primera convención para los derechos de la mujer, organizado por Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott. 1849, en España se promulga la ley que obliga al uso del sistema métrico decimal en todas las transacciones comerciales. 1862, en el estado de Ohio, Estados Unidos, en el marco de la Guerra de Secesión, la campaña hacia el norte del general confederado John Hunt Morgan es obstaculizada en Buffington Island cuando la mayor parte de sus hombres son capturados mientras tratan de escapar a través del río Ohio. 1870, Francia declara la guerra a Prusia. Inicio de la Guerra Franco-Prusiana, 1870 a 1871. 1873, en Australia, William Grass es el primer europeo que Bears Rock las renombra en honor al premier de Australia del Sur, Sir Henry Ayres. 1875, en Milán, Italia, se estrena la ópera La Falce de Alfredo Catalani. 1879, en Nuevo México, Estados Unidos, Doc Halliday mata por primera vez, cuando un hombre le dispara en su salón. 1900, en Francia, se inaugura la primera línea del Metropolitano de París. 1902, en Suiza concluye el Consejo Federal, con la firma de la Constitución. 1903, en Francia, concluye en el Parc des Princes, París, el primer Tour de Francia con la victoria del ciclista Maurice Garin. 1909, en el Canal de la Mancha, entre Francia y Reino Unido, el piloto Henry Leithan fracasa en el primer intento de cruzar en aeroplano. 1912, en Holbrook,
Condado de Navajo, Arizona, un meteorito con una masa estimada en 190 kilogramos explota sobre el pueblo causando una lluvia de aproximadamente 16.000 piezas sobre el pueblo. 1917, en España, la huelga de ferroviarios y tranviarios en Valencia se salda con la muerte de 2 obreros y numerosos detenidos. 1918, Honduras declara la guerra a Alemania, 3 días antes lo había hecho Haití. 1919, en la aldea de La Cruz, en el noroeste de Costa Rica, guerrilleros luchan contra los tinoquistas, esbirros del dictador Pelico Tinoco. Estos prenden fuego vivo al maestro salvadoreño Marcelino García Flamenco, 30. Tinoco será derrocado un mes después, el 20 de agosto. 1920, en Petrogrado, Unión Soviética, a iniciativa de Lenin, se inaugura el segundo Congreso de la Internacional Comunista, fundada en 1919 con el nombre de Comintern. 1924, en la colonia aborigen Napalpí, a 120 kilómetros de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, Argentina, un grupo de estancieros y 130 policías asesinan a unos 200 aborígenes tobas y mocovíes, masacre de Napalpí. En los días siguientes se exhiben penes y orejas cortados en la comisaría de Kitilipi. 1926, en Saguenay, Canadá, abre la aluminería más grande del mundo, de Alcoa Power Co. 1936, en España, el general Francisco Franco llega a Tetuán y se pone al frente del sublevado ejército español de Marruecos. En Madrid se forma el 19º gobierno republicano, presidido por José Giral, que decide armar al pueblo, y en Barcelona fracasa el alzamiento ante la reacción de las fuerzas de orden público apoyadas por la CNT-FAI. 1940, en Inglaterra, la Orden 112 del Ejército forma los cuerpos de inteligencia del Ejército británico. 1942, ante la costa de Estados Unidos, el almirante Carl Donitz ordena al último submarino a retirarse de su posición, en respuesta al efectivo sistema de convoy. 1943, en Italia, 270 aviones aliados bombardean en 2 horas las barriadas periféricas de Roma, solo muertos civiles. 1945, en los Estados Unidos, Montgomery Ward es tomada por el ejército bajo las órdenes del fiscal general Francis Vidal, debido a que se negó a obedecer las órdenes del Consejo Nacional de Trabajo de Guerra, National War Labor Board. Sue Alaberry, director de Montgomery Ward, es expulsado de su oficina por los soldados. 1947, en Birmania, el nacionalista Aung San y 6 de los miembros de su gabinete son asesinados. 1948, en Francia, el gabinete Schuman dimite por la exigencia socialista de reducir los gastos de defensa. 1949, Laos obtiene la independencia dentro de la Unión Francesa. 1950, en España, se produce la aprobación definitiva del Opus Dei y de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. 1951, en España, se constituye el cuarto gobierno de Franco con 2 novedades principales, la creación del nuevo Ministerio de Información y Turismo y el desdoblamiento de Comercio e Industria. 1954, en los Estados Unidos, Elvis Presley consigue un extraordinario éxito de ventas con la canción That's All Right, Mama. 1955, en Lima, Perú, la Escuela de Ingenieros, fundada el 18 de marzo de 1876, se convierte en la actual Universidad Nacional de Ingeniería. 1957, sobre el sitio de pruebas de Nevada, la Fuerza Aérea de Estados Unidos dispara el primer misil nuclear aire-aire, que detona a 6.000 m de altura. 1960, cerca de Monsolís, en Barcelona, España, un tren mata a 9 trabajadores que reparaban las vías y hiere a 2. 1961, en Argentina, en la localidad de Pardo, cerca del límite entre los partidos bonaerenses de Azul-Bajo, Argentina, y Las Flores, se precipita a tierra el vuelo AR-644 de Aerolíneas Argentinas prestado por un DC-6, vuelo iniciado en el aeropuerto de Ezeiza y con destino a la ciudad de Comodoro Rivadavia, falleciendo las 67 personas que se encontraban a bordo entre pasajeros y tripulación. 1962, en los Estados Unidos, un misil estadounidense intercepta por primera vez un cohete intercontinental. 1963, en España, el boxeador español Ben Ali se proclama campeón de Europa en la categoría del peso gallo. 1964, en Saigón, Vietnam, Nguyen Can, primer ministro de Vietnam del Sur, llama a expandir la guerra hacia Vietnam del Norte. 1967, en la localidad estadounidense de Hendersonville, Carolina del Norte, una avioneta Cessna 310 choca en el aire contra un avión Boeing 727 de la empresa Piedmont Airlines, 1948 a 1989. Mueren 82 personas. 1969, la nave espacial estadounidense Apolo 11, con los astronautas Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins a bordo, se pone en órbita alrededor de la Luna. Alunizará al día siguiente, 20 de julio. 1971, en Nueva York, la torre sur de las Torres Gemelas alcanza los 415 m, convirtiéndose en el segundo edificio más alto del mundo. 1972, en El Salvador,
el presidente Arturo Armando Molina ordena una intervención militar contra la Universidad de El Salvador para mantenerla cerrada por un año. 1973, en Grecia, Georgios Papadopoulos asume el cargo de presidente. 1974, en España, el dictador Francisco Franco es hospitalizado, y delega provisionalmente los poderes en el príncipe Juan Carlos. 1976, en Nepal se crea el Parque Nacional de Sagarmatha, donde se encuentra el monte Everest. 1978, en Alemania, la empresa Volkswagen construye el último escarabajo, que hace el número 16.2 millones. 1979, en Nicaragua, los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, derrocan a la dictadura de la familia Somoza. 1980, en la Unión Soviética, 58 países boicotean los Juegos Olímpicos de Moscú por la invasión soviética de Afganistán. 1982, en la Plaza de Toros de las Ventas se produce el indulto del toro velador, de la ganadería de Victorino Martín, por el diestro José Ortega Cano. Velador es el único toro indultado hasta hoy en Madrid. 1984, Jacques Delors, ministro francés de Economía y Finanzas, es nombrado presidente de la Comisión de la Comunidad Económica Europea para suceder en el cargo al luxemburgués Gaston Thorn. 1985, en los Estados Unidos, el vicepresidente George H.W. Bush anuncia que la maestra Krista M.C. Auliffe será la primera civil que viajará en el transbordador espacial Challenger. 1987, en Portugal, el Partido Socialdemócrata de Aníbal Cavaco Silva vence en las elecciones legislativas. 1989, en Sioux City, Estados Unidos, se estrella el vuelo 232 de United Airlines. Mueren 112 de los 296 pasajeros. 1992, en Palermo, Sicilia, un coche bomba mata al fiscal antimafia Paolo Borsellino, junto a 5 miembros de su escolta. 1993, en Tui, Pontevedra, se inaugura el puente internacional sobre el río Miño, que une España y Portugal. 1994, en Panamá, atentado terrorista al avión de alas chiricanas donde fallecieron 20 personas. 1996, en la región de Saganeí sucede una inundación sin precedentes. 1997, en Irlanda del Norte, el ejército republicano irlandés decreta el alto al fuego incondicional para impulsar el proceso de paz. 2001, en Reino Unido, la justicia sentencia al político y novelista Jeffrey Archer, barón Archer de Beston-super-Mareys, a 4 años de prisión por perjurio y por pervertir el curso de la justicia. 2002, en los Estados Unidos, escándalos empresariales provocan la mayor caída de Wall Street desde el 11 de septiembre de 2001. 2003, en Liberia, tropas leales al presidente Charles Taylor y milicias rebeldes libran una violenta batalla en la capital, Monrovia. 2004, en Irak, mueren 9 personas en un atentado con coche bomba en Bagdad. 2005, en Irán, el gobierno ejecuta a 2 adolescentes de 16 y 18 años, por homosexualidad. 2007, la sonda Cassini-Huygens de la NASA descubre una nueva luna en Saturno, el satélite número 60. 2012, estalla el conflicto en el Kurdistán sirio. 2016, en España, nombramiento de Ana Pastor Julián como presidenta del Congreso de los Diputados en la 12ª legislatura. 2019, Sabrina Carpenter realiza su 4º álbum de estudio, Singular Act 2.